like something about you, and I don't know how to tell you what. Yeah, on this night of a full moon, I feel like having you with me, with me. How about we see you for a moment? May the night witness this meeting. Let it all flow. Come on, baby, just you and me. Yeah. In the morning. En sensacioneshoy.com. Tere Ferro en Miami, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches, Bea, buenas noches, Uruguay y el mundo. ¿Están con lluvia por ahí? Bueno, nosotros les copiamos y también estamos con lluvia. Sí, Pero la con diferencia de 32 temperatura. grados, pero con 32 grados. Acá estaba mirando igual, nosotros para cómo hemos venido estamos bárbaros, 16 grados 5 décimas, casi te digo que ya estamos en primavera. El vientito es un poco más fuerte que en primavera, Bueno, estamos con una alerta amarilla por allí, 16 grados 5 décimas, así como te decía, el viento del este-noreste entre 30 y 50 kilómetros, 85% de la humedad relativa ambiente, y de acuerdo a la información proporcionada por la estación meteorológica que está ubicada así en Laguna del Sauce, en el Aeropuerto Internacional Carlos Curvelo, tenemos 8 kilómetros de visibilidad. Tremendo, divino. Llueve, hay viento, en criollo, ¿no? Una noche para disfrutarla conversando con buenos amigos. Pero lo que más me gusta es a quien tenemos invitado hoy, Tere. Es sí, un es un grande. placer, me Su encanta. No, pero aparte de todas las cosas, para mí es un placer porque cuando lo conocí digo, y este chico me encantó realmente haberlo conocido, me encantó poder compartir con él como hemos compartido más de una charla por allí, pero es un genio impresionante, un genio en todo lo que hace. Richie Machado, con nosotros en la noche de hoy. Como yo les decía en la radio hoy, cuando invitaba desde Millennium para esta noche, en Millennium lo encuentran con Maldo Rock, pero lo encontrás con producciones increíbles, lo encontrás con... siempre está haciendo algo, siempre está haciendo algo. Y es, más allá de, por lo poco que lo conozco, una excelente persona, es de esas personas ávidas de encontrar qué hacer para mostrar, cómo mostrar. Richie, nada, habla vos, bienvenido, gracias por este ratito, gracias por aceptar estar con nosotros. Un poquitito debes de tener mil cosas que hacer, pero queríamos mostrarle a la audiencia de Sensaciones un poquito de Richie Machado. Muy buenas noches, genialidades, y qué oportuno el nombre del contenido, que tiene muchísima data y que desde luego siempre presenta mucho más que lo que podemos procesar a simple vista, ¿no? ¿Qué son sensaciones? ¡Qué maravilla! Realmente es un grandísimo honor para mí. Muy buenas noches para la audiencia y desde luego que hay algo que está bueno traer, sobre todo cuando uno está siendo presentado de esta manera por grandes eminencias como ustedes, como vosotras, y es que todos los seres humanos funcionamos con neuronas espejo. Las neuronas espejo son las que hacen que, de alguna manera, por ejemplo, ustedes acaban de decir un montón de virtudes que consideran sobre mi persona o que consideran sobre las películas que hacemos desde Incógnita Multimedia o nuestra forma de alguna manera, no naturalizar la vida. Por eso la grabamos, por eso la transmitimos, por eso nos involucramos con los medios de comunicación, porque creemos que la vida no solamente debe ser algo que se vive solamente en el momento y en términos de presencialidad, por eso amplificamos. Pero a todas las virtudes que ustedes son capaces de observar en mi persona, solamente, se suele decir que solamente son reconocibles cuando las tenemos facultadas en nosotros mismos. Por lo tanto, toda admiración de virtudes que ustedes puedan tener para con mi persona significa que ustedes la tienen muy bien facultada en vosotras mismas.
Gracias, es un genio. ¿Qué te Y me dije? ¿Qué te encanta su dije? look. No, después van a ver el video, a mí me copa su look. No Quien tenía, no lo sí, conoce, no lo tenía el sí. placer de conocerlo, no tenía, pero no, me encanta y como está hablando, ya estoy fascinada. Sabés que tenemos, Richie, más allá de todas las cosas, la gran suerte, la gran bendición de que tenemos una amistad de más de 40 años, y de que habernos encontrado haciendo las dos lo que queremos, pero esta vez juntas. No importa porque la tecnología nos habilitó, ella desde allá, entonces desde acá, desde Uruguay, y así vamos haciendo juntas esto que amamos, pero encontrando la gente que Sí, nos gusta para hacer esto, gente como vos. totalmente. ¿Cuánto tiene multimedia? ¿Qué ha hecho Richie Machado en sus comienzos? Bien, muchas gracias. Realmente nos vamos hacia una pregunta que por ahí nos lleva a viajar en el tiempo y a recordar. Siempre que uno recuerda, siempre es importante entrar en el origen etimológico de la palabra, que es recordis, del latín, volver a pasar por el corazón. Entonces es bien interesante poder recordar y además en el caso de las películas o del contenido multiplataforma, esto que recién comentábamos, que se hace precisamente porque no naturalizamos la existencia y que muchas veces tiene sus resonancias en la radio, ha tenido sus resonancias en la televisión, luego también en las pantallas grandes, en lo que tiene que ver con las películas y el cine, y desde luego hoy en el universo multiplataforma. Entonces, realmente las cosas empiezan mucho antes de empezar y también terminan muchísimo después de que consideramos haberlas terminado. Por lo tanto, es bastante particular saber dónde está el punto de comienzo, porque bien sabemos, hay algo extremadamente particular y es de dónde, por ejemplo, podría decirse que emerge la creatividad, ese conjunto de herramientas y ese conjunto de sensaciones y de emociones que hacen que nosotros digamos, bueno, voy a hacer una película o voy a hacer un contenido en función de esto que está sucediendo en nuestra sociedad. Y por ejemplo, hay algo bien particular y es que realmente hay una serie de etapas, ¿sí? Etapas que para que una producción, en este caso, pongamos un ejemplo, una película documental, Sí, para que ese documental pueda llegar a materializarse y salir del abstracto de las ideas y llevarse claro. luego a lo físico, tiene que pasar por una etapa enorme, que es una etapa extraordinaria y que toma muchísimo tiempo, que se llama preproducción, que es la investigación, ¿sí? La escritura y todo lo que uno tiene que saber de logística previa a que se prendan los aparatos de captura de imagen o los aparatos de captura de sonido. Por lo tanto, como en la misma producción, realmente las cosas comienzan antes de comenzar y las cosas terminan mucho después de terminar, porque cuando uno de los últimos procesos de una película, por ejemplo, es la postproducción, ¿sí? Pero después de la postproducción viene el momento de revelación de la película, que es la gran etapa de distribución en festivales de cine, luego en pantallas itinerantes y eventualmente en plataformas online. Entonces, me gusta realmente expandir la pregunta. ¿Sí? ¿Realmente terminamos cuando consideramos que algo termina o podemos decir que comenzamos cuando comenzamos? Entonces, volviendo a lo de los procesos creativos, realmente considero que todos nos debemos a nuestras influencias. Honestamente, la creatividad, hay personas que muy amablemente me han dicho, oh, Richie, eres una persona muy creativa. Yo le digo, no, por favor, la creatividad no puede emanar de uno, sino que la creatividad responde a algo que excede
por completo nuestras existencias, que viene, en función de nuestras influencias y de las personas que nos han enseñado. Por eso disfrutamos muchísimo en el cine de hablar de mentores, disfrutamos muchísimo de hablar de grandes docentes, grandes profesoras, grandes maestras de la vida, que realmente son las personas que se podría decir que de ellas comienza alguna cosa, si se puede decir que comienza. Richie, yo por ejemplo, que me vi el documental Bajo la Arena, fue el último que vi. Más allá de que voy siguiendo y veo flashes de otras cosas que vas haciendo. Pero me senté a ver en una sala de cine Bajo la Arena. Y yo no podía evitar pensar, ¿qué estarías pensando vos? Porque el creador, plasmar aquello que uno lo quiere llevar a la pantalla, lo quiere mostrar, ¿estás conforme? ¿Lograste lo que querías? Porque mira que muchos podemos querer hacer cosas, pero hay que ser muy grande y tener mucha fuerza y mucha vocación para lograr plasmarlo y plasmar lo que querés. Absolutamente, Beatriz. Realmente tocas un tema muy interesante. Además, Bajo la Arena es una película que, desde luego, por la vulnerabilidad con la que atravesamos el proceso creativo de esa película, bien sabemos que el contexto de las películas las constituyen. Entonces, a priori te podría decir que el proyecto documental Bajo la Arena atraviesa parte de su preproducción con una instancia de abordaje y de abrazar su propia imposibilidad. En principio dijimos, Punta del Este siendo un balneario muy internacional, Punta del Este siendo lo que es. Realmente dijimos, pero ¿por qué esto nunca se hizo? En principio, fue una alerta. Bueno, ¿por qué nunca se hizo? ¿Qué se querrá ocultar de Punta del Este a tal grado? ¿O qué cosas no entraman con determinados intereses desarrollistas, futuristas? Bien sabemos que Punta del Este vive de cara a su próxima temporada. Sí. Y no le gusta saber de la temporada pasada, no le gusta saber de su pasado. Entonces fuimos viendo como que Punta del Este no solamente, y lo podemos decir nosotros, somos personas que vivimos en Maldonado, que crecimos acá, que nos encanta Maldonado y que Punta del Este lo observamos como un lugar que tiene un montón de recuerdos para nosotros y además hay un espacio afectivo. Entonces, nos llamó muchísimo la atención que Punta del Este, bueno, en búsqueda de su desarrollo, sea un lugar que sin reparos demuele su pasado. ¿Sí? Todo esto nos llamó la atención. El cine documental en su génesis no puede ser la transferencia neutra de una información. Para eso está el periodismo. ¿Sí? Necesita desafiar determinada oficialidad o determinada narrativa oficial para encontrar una narrativa subyacente. ¿Sí? Eso es por decantación. Todo documental tiene esa misión. Eso es lo que lo convierte en una misión social. Entonces, en cuanto recibimos este proyecto, aparece un estado de emergencia global de un virus respirable que nos iba a matar a todos, ¿sí? Y es bien particular, porque toda la película la continuamos, la fase de rodaje y desarrollo la continuamos a pesar de saber que estábamos en ese contexto. Inclusive se distribuyó durante ese momento. Entonces fue como, bueno, como lo dice Guillermo del Toro, y me parece que es bien oportuno, él en determinado momento dice, el estado natural de una película es que esta película no exista, ¿sí? El estado natural de una película es que no se haga, ¿sí? Porque vas a tener
imposibilidades por todos lados. Entonces, abrazar la imposibilidad, mucho más en países cuya industria cinematográfica está recién en pañales, ¿sí? Claro. Lo cual es una gran oportunidad, pero también tiene una serie de condicionamientos que, de alguna manera, si uno no está lo suficientemente loco como para sortear esos efectos y hackear la mente, hackear las imposibilidades, realmente se hace bastante imposible. Entonces, realmente ha sido una película extraordinaria que más bien nos ha sorprendido a nosotros, nos ha emocionado y a su vez nos ha dado cosas que nosotros no podríamos haber guionado jamás. Entonces ha sido una película que en la medida que la fuimos haciendo, fuimos descubriendo cosas constantemente. No se podría hablar de un ejercicio de control, sino más bien un ejercicio de absoluto asombro constante con respecto a esta película, que desde luego para la audiencia está disponible completamente gratis allí en YouTube, en una búsqueda sencilla, Bajo la Arena, Memorias de Punta del Este. Así es. Está muy buena, que se logró incluso encontrar mucha gente que podía hablar de los orígenes de Punta del Este, que no llegó a perderse, que te encontraste gente que todavía tenía memoria de los inicios, incluso se pudieron mostrar un montón de cosas. Está muy buena, la pueden ver en YouTube, como dice Richie. ¿A vos te convenció o Realmente esperabas más? no, realmente yo hago un ejercicio que es el ejercicio de bajar al máximo las expectativas. Es un Claro. ejercicio mental. Bajo las expectativas, no porque no haya confianza en el equipo de producción extraordinario que tenemos en Ah, Incógnita no, es Multimedia, desde luego. impresionante, sí. Y lo principal es hacer películas entre amigos. Sí. No somos, digamos, no somos colegas empresarios, no somos, realmente no somos personas que estamos atrás del capital como, bueno, como lo primordial, sino que somos amigos que compartimos determinadas pasiones. Lógicamente, en determinado momento, para poder hacer una película que cuesta muchísimo dinero, lógicamente tienen que pasar determinadas cosas vinculadas con la atracción de fondos. Pero realmente cuando la utilidad de aquello que ofrecemos es noble y genuina, esa utilidad no necesita saberse vender, necesita saberse contar la historia de esa utilidad. ¿Sí? Obviamente pueden haber algunos colegas publicistas que dicen que la venta es lo principal y que capaz que me quieren matar en este momento, pero no soy voz, no soy ninguna voz, digamos, ninguna voz autorizada para hablar de marketing y de publicidad de ninguna manera y de propaganda, pero sí me gusta contar historias a través de las películas. Entonces, podría decirse que no me aproximé a Bajo la Arena con ningún tipo de expectativa y sí, lo que hicimos fue maravillarnos con cada parte del proceso. De hecho, ahora si la gente entra a YouTube, se va a encontrar con que hay un montón de comentarios abajo de gente sorprendida. Estamos hablando de una película larga, un largometraje de 124 minutos, Sí. que uno podría esperar que la gente ya haya quedado satisfecha con esos 124 minutos, narrados en 15 capítulos. Sin embargo, hay mucha gente pidiendo más episodios, mencionando más lugares de los cuales les gustaría que aparezcan historias. Y desde luego que entre este año y el año que viene, estamos precisamente traccionando como para la continuidad de esta película como Mira. una serie documental. Ah, qué lindo. Sí. Bien. Y no es nada más y nada menos que una serie de ejercicios de memoria. ¿Sí? Claro. Ejercicios de memoria con abuelos del antiguo pueblo portuario que fue Punta del Este antes, entre comillas, del progreso. Y que desde luego interactúa, porque la película está anclada a su presente, entonces constantemente interactúa entre el presente y ese pasado oculto, ese pasado perdido, ese pasado que se vuelve muy difuso. De hecho, una de las grandes protagonistas, que tiene 92 años
Divina. entre 92 y 94, es Yolanda Clavijo, una protagonista extraordinaria, una gran abuela hiperlúcida, no solamente por su capacidad de recordar y su capacidad de ejercer el ejercicio de memoria, sino también con su capacidad de ejercer un juicio crítico entre el Punta del Este que ella recuerda y este otro. Entonces hay una capacidad de lucidez extraordinaria que no pierde ni mínima oportunidad como para hacérselo saber al poder, incluso. Entonces, en determinado momento, y esto es, les voy a contar una anécdota de cómo surge el nombre Bajo la Arena. Y es que en el minuto 60 de la experiencia filmada que tuvimos en el rodaje con Yolanda Clavijo, en un momento ella queda en silencio. Queda en completo silencio, ¿sí? Durante aproximadamente 45, 50 segundos. Lógicamente, cuando uno está en esa instancia, el silencio quiere decir que la persona está rescatando algo de lo profundo de su mente. Entonces, no debe ser interrumpida cuando está en silencio. Mucho menos ser interrumpida por otra pregunta, ¿sí? De ninguna manera, porque nosotros no tenemos cómo saber, ¿sí? Como interlocutores, qué es lo que la persona está intentando engranar de sus recuerdos. Entonces, en determinado momento, ella suspira, vuelve en sí, suspira y dice, aquel era otro Punta del Este. Supongo que estará debajo de este. Oh my God. ¿Sí? Entonces, de ahí viene el nombre Bajo la Arena, Memorias de Punta del Este. Ella considera que está enterrado, que está debajo. Sí, debajo. Y claro, de hecho, ella habla constantemente. La Rambla Claudio Williman está construida sobre dunas, ¿sí? Sobre franja dunar. Entonces, lógicamente, da para imaginar cuántos recuerdos hay de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, con respecto a ese pequeño pueblo portuario que obviamente no es nuestra idea entrar en una crítica absoluta a lo que hoy es, sino también, digamos, principalmente no permitir que se pierda por lo menos esa cuestión que hablábamos hoy de poder tener instancias donde poder pasar por el corazón nuevamente estas historias. De aquel que fue, totalmente, totalmente. Ahora, Voces das Margem, ¿es más nuevo o es paralelo a Bajo la Arena? Porque no hubo mucho tiempo entre que presentaste uno y el otro. Bien, vos sabés que Bajo la Arena es del 2020-2021 y Voces das Margem es 2022-2023, ¿sí? O perdón, 2023-2024, ¿sí? Pero sí, son medianamente contemporáneas, por así decirles. En caso de Bajo la Arena, es una película documental vinculada con los ejercicios de memoria. En caso de Voces das Margem, estamos hablando de un documental sociolingüístico que lo que hace es repasar, digamos, hurgar entre los híbridos del lenguaje, digamos, que existen en un país supuestamente monolingüe español como el Uruguay. Principalmente en lo que tiene que ver con un Uruguay que muchas veces es el que pasa completamente desapercibido, que es el Uruguay del norte, principalmente del noreste del país. Estamos hablando de las cosmovisiones, los submundos que existen en departamentos que en principio son enormes, más allá de sus ciudades, porque muchas veces solemos contar la dimensión de los departamentos por el tamaño de sus ciudades. Sin embargo, hay mucho bosque nativo, hay muchas historias, hay muchos parajes, hay pueblos desconocidos. Entre Artigas, estoy hablando de Artigas, Rivera y Cerro Largo. Y además hay toda una franja, digamos, cuya cultura es extraordinaria porque no tiene límites, porque
es absolutamente difusa con respecto a un país que en realidad es un continente y que lo tenemos al lado, pero que sin embargo tenemos más influencia argentina que influencia brasileña. Entonces, cabe recordar que cuando hablamos de Brasil estamos hablando de demasiados continentes juntos, ¿sí? Estamos hablando de un país que es una puerta de entrada no solamente a África, sino a Asia, Oceanía, Europa y un montón de culturas bien particulares. Entonces, Voz de las Martians lo que hace, tuve el grandísimo honor de codirigir con una lingüista que se llama Ana María Carvalho, que es de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, y que ella tiene unas tesis, la preproducción de esta película comienza en el año 1994, ¿sí? Y ella de alguna manera tiene una gran fascinación por el fenómeno de frontera, quizá más fascinación que las propias personas que viven en Uruguay, y lo que hace es, digamos, proponer una investigación en la cual a través del lenguaje, bien sabemos que el lenguaje no es simplemente el lenguaje, dentro del lenguaje tenemos cosmovisiones, entonces las lenguas minorizadas de nuestra América son realmente lenguas que esconden un montón de historias, pero también un montón de argumentos vinculados con el porqué de su minorización. Es decir, ¿por qué se dejaron atrás? ¿Por qué no fueron idiomas que se tornaron oficiales? Cuando uno empieza a hurgar ahí, uno empieza a encontrar que precisamente a eso se dedican los documentales sociolingüísticos, que es precisamente encontrar el porqué. Entonces, bien sabemos que Uruguay se nos presenta históricamente como un país monolingüe español y precisamente podríamos preguntarnos, ¿dónde comienzan los lenguajes si es que comienzan? ¿Dónde terminan los lenguajes si es que terminan? Entonces, realmente hay algo bien particular porque hemos encontrado unas poblaciones extraordinarias de personas, digo, que son realmente historias increíbles, con personas que han heredado de generación en generación discriminaciones. Un montón de discriminaciones simplemente por hablar distinto. Claro, Sí, por hablar ser distinto. bilingües. Bien. Ahora, lo vemos en YouTube también, si la audiencia quiere, también lo tiene. Bueno, sobre Voces das Margens hay un montón de material, un montón de avances, un montón de materiales de prensa. Pues esta es una película que llamó muchísimo la atención, sobre todo en los medios capitalinos. Entonces, digamos, cuando la película estaba recién en desarrollo, nos llamaron de los canales hegemónicos, lo cual nos llamó muchísimo la atención, con programas, digamos, periodísticos, informativos y también de panelistas. Y realmente nos llamó mucho la atención eso, porque por lo general la prensa incurre cuando uno está distribuyendo la película y no tanto cuando uno está recién en el proceso de producción y desarrollo. Entonces, realmente hay muchísimo material, pero la película todavía sigue circulando en festivales de cine, ¿sí? Porque estamos recién en el primer año de la distribución de esta película. Cabe mencionar que para cualquier productora de cine latinoamericana es muy, pero muy, 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 muy difícil ingresar a la selección oficial de un festival de cine en Europa. ¿Sí? Y esta película, con Voces das Margens, hemos podido ingresar a la selección oficial en un festival muy reconocido en Europa que se llama DOC Lisboa y que tiene sede en Portugal. Además, esta película precisamente, por más que fue filmada en la frontera de Uruguay, es una película que es una coproducción internacional entre Brasil, Estados Unidos, Portugal y Uruguay, y además con la colaboración de la Organización de Estados Iberoamericanos que tiene sede en Madrid. Por lo tanto,
con respecto a Bajo la Arena y las películas sucesivamente, nos han dado, digamos, la gran posibilidad de establecer contactos internacionales, que es Claro, precisamente la forma de que el cine nacional pueda, de alguna manera, traccionar hacia diferentes lugares. claro, puede ser visto, conocido y reconocido, ni que hablar. Ahora, sé que haces muchísimas cosas, el tiempo pasa volando, pero ¿estás con otro documental ahora? ¿Hay otro proceso? Porque quiero hablar de música también, por eso. Vos sabés que tenemos un documental anterior, que es una coproducción Uruguay-Portugal, que se llama Saudade Nossa, y que podemos hablar en otro momento sobre esa película. Saudade es una palabra portuguesa muy interesante, que tiene que ver con extrañar, con la nostalgia, Ajá. tiene que ver con cosas muy interesantes vinculadas con las emociones complejas humanas, y que también está por ahí en etapa de distribución, y estamos con una ficción que se llama Día D, en desarrollo junto con los colegas de El Arco de Tacuabé, junto Sí. con Brunito Ramos, con ¿De el qué se entrañable trata Día equipo. D? Porque yo he oído que dicen Día D, Día D. Quiero saber qué Bien, pasa. Día D. Después te paso el tráiler si querés, Sí, por Bueno, favor. porque fue rodada enteramente en la ciudad de San Carlos. Oh, y más lo quiero ver todavía. Sí, es una ficción, ¿sí? En este caso, cuando hacemos documentales, no hay actores, ¿sí? Cualquier Sí, persona que aparece en un documental está viviendo su propia vida. claro. En la ficción, uno, digamos, va viendo cómo coloca eh, actores para que vivan vidas, para que vivan otras vidas. En el caso de Día D, sin spoilear mucho, estamos hablando de una situación muy jocosa, porque la película entrelaza humor con algo de suspenso. Y en esta película, que tenemos además grandes actuaciones estelares de grandes colegas, uno de ellos es Cristian Antelo, del dúo Higma, y el otro es Washington Ferdinand, de Atentos, de Millennium, participando por primera vez, actuando en una película. Nos ha sorprendido Washington Ferdinand con su actuación. Básicamente es un jefe, ¿sí?, llamando a uno de sus empleados, ¿sí?, específicamente para despedirlo, y un montón de situaciones que se dan a partir de esa premisa, ¿sí? Realmente es una ficción que tiene digamos, que tiene mucha capacidad de interpelarnos, porque vamos todos hemos tenido alguna situación en la cual nuestra persona que nos iba a emplear o algo por el estilo, digo, los problemas, digamos, vinculados con dejar o no dejar un trabajo. Muchas veces sabemos que haber dejado un trabajo ha sido lo mejor de nuestras vidas, por más que el sistema nos diga, no, te vas a quedar sin trabajo. Y bueno, pero muchas veces haber dejado atrás uno de los trabajos que creíamos que era lo mejor del mundo, ha sido la puerta para abrirnos un montón de otros lugares. También es como para deconstruir toda esa cuestión, y qué mejor que hacerlo con humor, porque realmente muchas veces se sufre mucha frustración con sí, respecto a aplicar o no aplicar en un trabajo, o perder el trabajo. Entonces es como intentar también apaciguar un poco las crisis existenciales que están constantemente a la orden del día, ¿no? así es. Impresionante, ¿Y impresionante. Así que, dónde se puede ver? ¿Está en YouTube? Está el tráiler y hay mucho material sobre la película también. Se puede encontrar en YouTube como Día D también, sí. O Día si Ok, D, no, en Instagram, Incógnita Multimedia, ¿sí? ok. también por así. ¿Cuánto hace que surgió Incógnita Multimedia? Bueno, Incógnita Multimedia, formalmente en el año 2019. Sin embargo, los tres socios fundadores, Kyle Guerra, un gran director de fotografía, un gran amigo de toda la vida, Brunito Ramos, técnico de sonido, productor, y mi persona,
junto con Carlitos Castro, que es productor, pero que también se desenvuelve en el sector turístico del departamento de Maldonado y Punta del Este. Los tres veníamos, digamos, siendo entusiastas de diferentes lugares, de medios de comunicación, pero nos consolidamos y nos juntamos en el 2019. Yo vengo de un bagaje cultural que tiene mucho que ver con Brasil. Sí, durante la crisis del 2002 tuve la oportunidad de que a raíz de que mi familia entre en bancarrota, sí, conocí a un gran tío que tenía un canal de televisión, una radio, una tienda de instrumentos musicales y una discoteca en el corazón del continente. Yo en ese momento tenía 16 años y jugando empecé a adquirir un montón de oficios y supe entrelazar de alguna manera a determinadas frustraciones que tenía, en principio por tener que moverme, de salir del Uruguay por una crisis intensa y poder rematerializar eso hacia la búsqueda de otras oportunidades. Entonces fue muy interesante porque de niño me gustaba muchísimo el dibujo y me gustaba muchísimo la música. Entonces el encuentro con el cine ha sido extraordinariamente, digamos, asombroso, porque me permitió unificar, digamos, varias cosas que me gustaba hacer de niño, que no pensaba que fueran a tener salida laboral. Uno, por lo general, cree que los juegos de niño nunca tienen salida en el mundo adulto. Entonces, de alguna manera, hemos sido bendecidos por todas esas adversidades de la vida que nos colocan hoy a hacer cine. Totalmente, estaba pensando, la vida te llevó, fueron empujados para allá, con todo lo que eso llevaba y quizás hasta un poquito de bronca, ¿no? Pero sin embargo, te insertaste en el mundo que al fin y al cabo es tu mundo, hoy. Absolutamente. Si no hubiese Tremendo. pasado eso, no lo hubiese llevado hasta donde está hoy en día. Todo pasa por algo. Sin dudas, Tremendo, absolutamente de tremendo. acuerdo. Bueno, y como el tiempo pasa, 21:46, fíjate ya, pero yo quiero hablar de todo un poquito y después otro día tú nos guiarás en lo que más quieras destacar, de lo que quieras hacer. Quiero que cuentes con este medio también para lo que sea, porque realmente me encanta Sí. lo que hacen y me gustan las personas que son. Brunito para mí es también un grande. Hoy le digo, si querés pueden aparecer los dos. No, déjalo solo, me dijo. Pero estuvo fantástico. Escúchame, Maldo Rock. Todos los músicos de Maldonado saben que ahí tienen donde ir, quien los escuche, quien les ayude a salir adelante, quien les ayude, quien les indique un camino, o por lo menos les diga no bajen los brazos. Absolutamente, Beatriz. Muchísimas gracias. Realmente cuando nos dimos cuenta de que el cine es un sector carenciado, un sector que carga con el no se puede, ¿sí? Empezamos a encontrar, lógicamente, siendo entusiastas y amantes de la música, empezamos a encontrar que al sector de la música también le pasa lo mismo. Claro. Entonces, yo creo que al arte en general, perdón que te corte, pero sí, creo que es al arte en general, ¿no? Sin dudas, sin dudas. La clave está en cómo tomamos esa imposibilidad a priori, esa imposibilidad aparente. Entonces, en el 2010, cuando en ese momento estábamos recién trabajando, todavía no teníamos Incógnita Multimedia, pero operábamos como empleados en una televisora desaparecida del aire de Maldonado, pero éramos jóvenes estudiantes de cine que habíamos sido convocados, digamos, y en determinado momento algunos también, por otro lado, habían llevado currículums porque no había inserción laboral para el cine, por lo tanto, o terminabas en alguna radio o en alguna productora, o terminabas en alguna televisora.
En lo personal nunca me gustó mucho la televisión, pero sí me gustan las herramientas audiovisuales, me gusta narrar con imagen en movimiento y con sonido capturado, me gusta seguirme especializando en lo que tiene que ver con el montaje cinematográfico. Entonces no dudé a los 20, digamos, insertarme. Luego de haber llegado al Uruguay, de Brasil, y de haber operado para un canal que tenía todo que ver con la Globo, me inserto en un canal de televisión acá en Maldonado y empiezo a ver también las carencias, empiezo a ver, digamos, todos nos encontramos con algún lugar en el que por lo menos los apasionados o los entusiastas nos damos cuenta y al toque detectamos lugares donde hay personas que hacen lo mínimo posible y que por ahí no están vinculadas con la pasión y obviamente que somos molestos para esas personas, quienes queremos crear. A mí me gusta mucho este concepto, corazones, esto de crear fuera de la caja, ¿sí? Claro. O sea, una cosa es hacer lo que tengo que hacer y la pasión, digamos, no tiene límites, ¿sí? Entonces uno va viendo cómo, digamos, conjuga los dos mundos. Entonces, cuando nos topamos y empezamos a ver la realidad de los canales de televisión y lógicamente, o sea, tengo amigos en todos los canales de televisión, tengo grandes compañeros técnicos en todos los canales de televisión del país, pero principalmente en los canales de televisión de Maldonado, ¿sí? Entonces, todo esto, digamos, lo puedo decir públicamente porque también lo hemos conversado con ellos, ¿sí? Entonces, claro, los canales de televisión han sido históricamente, digamos, han encarnado determinadas conductas, digamos, y determinadas dinámicas de producción digamos, en las cuales no se puede. Hay cosas que no se pueden, ¿sí? Hay cosas que no se pueden hacer, hace esto y hasta acá está bien, no hagas demasiado, no hay que pasar la calidad de otro canal hegemónico, porque ahí traes problemas a las gerencias, entonces es un gran inconveniente. Lógicamente, durante esos 10 años que estuve operando ahí, constantemente yo quería hacer cine, entonces lógicamente no le hacía bien a un canal de televisión que haya gente entusiastas del cine adentro y que quisieran constantemente crear afuera de la caja, porque el canal estaba bien con personas haciendo lo que tienen que hacer simplemente y nada más. Entonces, claro, era incompatible querer hacer por fuera, querer hacer mucho más, era incompatible y uno terminaba molestando digamos, a determinados estratos de poder. Entonces, era bien particular porque era todo, ahora con la distancia podemos entender por qué sucedía. En ese momento era un absoluto caos creativo y de idea, ¿no? Entonces nos hemos divertido mucho, pero en esas andanzas, precisamente, dijimos, bueno, hay que generar, digamos, una programación de tiempo completo, cuando bien sabemos que los canales de televisión, hasta los más grandes de Maldonado, son repetidoras, ¿sí? No tienen programación completa y tendrán sus motivos para hacerlo, ¿no? Digamos, está bien. Digamos, no es mi intención involucrarme con eso, pero nuestra idea, en su momento dijimos, bueno, hay que sacar cámaras a filmar todos los fenómenos culturales, hay que sacar cámaras a filmar los músicos callejeros, hay que sacar cámaras a todos los fenómenos artísticos habidos y por haber, hay que hacer documentales, hay que hacer películas por allá, películas por acá. Entonces terminamos teniendo en determinado momento una grilla de programación muy grande y por otro lado, uno de los programas insignias era precisamente Maldo Rock, que era un espacio de exploración del valor social presente en la música de nuestros barrios que circula implacable al margen de la industria, ¿sí? Entonces ahí hay algo bien particular. Constantemente estábamos, digamos, los músicos encarnaban un lugar de no, si es músico local no es bueno, porque esto, por aquello, que en realidad
no es bueno el músico local porque no ha tenido primero las mismas oportunidades para sonar Claro. prolijamente. Y después carga con un estigma que muchas veces no es porque toque mal, sino porque no ha tenido oportunidades y carga con determinados prejuicios que vienen de otras épocas. Y entonces, con Maldorrock nosotros estábamos decididos a demostrar que eso no era así. Entonces empezamos a filmar bandas en el Teatro Casa de la Cultura, a 3 cámaras. Obviamente éramos individuos que habíamos sido niños y niños en los 90s y adolescentes en el principio de los 2000. Entonces habíamos sido cultura de Music Television, de MTV, de MTV Unplugged, de estos recitales imponentes. Entonces, claro, empezamos a hacer formatos con 3 cámaras, filmados desde Casa de la Cultura, con iluminación de teatro. Entonces empezaban a pasar cosas que eran mágicas. Y además prestábamos mucha atención a las herramientas de mezcla y de masterización sonora de las bandas. Entonces, bandas que la gente pensaba que eran malas, uno veía las grabaciones y decía, ¡pah! Estas bandas están al mismo nivel que las bandas europeas, norteamericanas. Entonces empezaron a pasar un montón de cosas. Paulatinamente después sacamos Maldorrock de aquel canal de televisión, nos pasamos al mundo multiplataforma y hoy tenemos el grandísimo honor de compartir el aire en Millennium FM entre la lógica y la magia. Totalmente. Alucinante. Pero aparte, la gran movida que logran hacer, porque es impresionante, pero está bueno porque también pasaron a ser hoy un gran referente a nivel nacional, no solo departamental, porque se nombra y se sabe que Multimedia está en Maldonado. Y se buscan los contactos. Y a veces cuando vos decís, no, pero fíjate, es él. Y volvemos a aquello, y me hiciste acordar, porque el día que la escuché a China Zorrilla, cuando decía que acá en Uruguay decían que iba a salir ella adelante, que vivía a la vuelta de la casa de los otros, o lo mismo, vecina, la vecina. Y con todos los músicos y con toda la gente pasa eso. Pero, no sé, que capaz que decís, mirá, me lo dice porque estamos en este momento acá, ¿no? Vos marcaste un camino. Sí, totalmente. Vos marcaste, ustedes marcaron un camino. Entonces está buenísimo por los que vienen, para que no quede bajo la arena, como el documental. Totalmente de acuerdo. Muchas veces no hacemos lo que hacemos por nosotros, sino ahí aparece algo bien interesante, que es lo que realmente nos da grandeza en un mundo donde constantemente estamos viendo demasiado culto al ego. O sea, hago algo porque me conviene a mí, Sí, totalmente. porque recordemos, el sistema educativo nos forjó bajo términos individualistas, donde a los 6 años, antes de que estemos preparados para saber de qué se trataba el mundo, ya nos pusieron calificaciones, ya nos dijeron quién era el alumno revoltoso, quién era el bueno, quién era el malo, quiénes eran, en realidad éramos todos niños como para saberlo, ¿sí? Pero ya nos colocaron calificaciones, ya nos colocaron toda esa oda ese culto al individualismo extremo. Eso viene desde las raíces de la historia, Richie. Yo creo que no lo podemos traer tan acá tampoco. Lo bueno es romper los esquemas, salir de la cajita, como decís vos. Exacto, eso es lo bueno. Exacto. Totalmente. Entonces, no, simplemente hacía alusión, Beatriz, porque es interesante, tener la posibilidad de salir de esos esquemas, ¿sí? Siempre tenemos la posibilidad de generar algo para los demás y no tanto específicamente para nosotros mismos, porque ahí hay algo más. No es racional, no siempre es racional. No siempre es, 1 más 1, 2. Muchas veces es 1 más 1 puede dar 9 porque hay 8 ángeles que pasaron por atrás y no los viste.
no siempre es racional, no siempre es una ciencia exacta. Así que realmente, como esta misma conversación, estamos tres personas conversando, pero hay un montón de personas que no estamos viendo y que en este momento ustedes están haciendo algo extraordinario, que es brindarles compañía con estos temas de conversación que son tan necesarios para nuestra sociedad. Así es. Richie, ahí donde ustedes trabajan, ¿hay puertas abiertas para quienes tengan interés? Por ejemplo, en decir, yo me encantaría apoyar, estar en un documental, compartir. ¿Cómo hacen aquellos que tengan algún tipo de interés? ¿Tienen la posibilidad de hacerlo con ustedes? Claro que sí, por supuesto. Nosotros el principal medio que estamos utilizando es el Instagram, Ujú. digamos, porque es uno de los que realmente la gente más está eligiendo. Entonces nosotros intentamos estar en los lugares que la gente elige. Entonces, realmente siempre estamos recibiendo proyectos de entusiastas, por eso le llamamos multiplataformas, si son proyectos para radio, si son proyectos para lo que tiene que ver con el cine, con institucional, agarramos algunos proyectos de propaganda también, de publicidad, Ujú. lógicamente tenemos un montón de amigos empresarios que lo que intentan es buscar nuevas maneras de narrar historias por fuera de lo que son las demandas de De lo venta. tradicional, Además, claro. claro, además, bien sabemos qué es lo primero que hacemos en estos aparatos cuando nos aparece un anuncio que es un anuncio. Lo ¿Eh? pasamos. Entonces Claro, también nuestros amigos empresarios que tienen marcas realmente están atravesando un momento muy particular en el que tienen que buscar la manera más genuina de poder expresarse. Por lo tanto, estamos abiertos a todo tipo de proyectos y desde luego que es un grandísimo momento para el cine, desde luego también para reivindicar la tarea humana en esta circunstancia donde hay muchas personas con el asunto de la inteligencia artificial, que a nosotros nos sí, parece muy gracioso y muy interesante además. Son nuevas herramientas, está interesante que existan, pero que desde luego siempre van a terminar revalorizando muchísimo más claro, toda la tarea manual, Sí, ¿no? claro. La sí. tarea analógica. Digo, tiene lo que la máquina no tiene. Tiene sensaciones, sentimientos, emociones y sabe cómo transmitirlos. La máquina no. Ojalá Totalmente. siempre nos demos cuenta de esa gran diferencia. Eh, Richie, ¿qué proyectos tenés ahora? De, de momento estamos completamente abiertos a los proyectos que vayan llegando de las personas. ¿Sí? Como les comenté, teníamos Día D ahí en la vuelta, tenemos un par de películas documentales, muchas de ellas ni siquiera tienen su nombre todavía, porque muchas veces se comienza con la investigación y el nombre viene y decanta, como lo que contábamos Claro, hoy con Yolanda Clavijo, decanta de parte del proceso. Pero estamos muy contentos, es un gran momento para Incógnita Multimedia y desde luego lo que intentamos hacer constantemente es, digamos, devolver un poquito, retornar un poquito de la fe en un contexto en el que, vuelvo a repetir, no podemos, digamos, darle espalda a esto. Estamos en un lugar que tiene altísimos índices de suicidio, altísimos índices de personas que están frustradas, tenemos crisis existenciales por todos lados, hay demasiados casos de violencia extrema en un montón de aspectos, entonces, siendo eso, desde luego que cada uno de nosotros se convierte en una posibilidad de irradiar todo lo contrario, de irradiar sí, un poco de fe, un poco de esperanza en lo que tiene que ver con esta existencia, que bien sabemos que, como hablábamos hoy, y me gusta mucho hablar de las adversidades, porque si no, no tiene sentido. De hecho, una claro, historia ninguna película, nadie quiere ver una película lineal donde digamos, al protagonista le sale todo bien. No, en No, determinado momento los conflictos, las adversidades, digamos, hacen que la narrativa sea más interesante. Entonces, qué interesante es salir adelante cuando algo nos costó o cuando
digamos, cuando logramos superar algún terreno de indefinición o alguna imposibilidad dentro de los proyectos. Por lo tanto, es interesante siempre encarnar ese tipo de mensajes y desde luego, digamos, asumir un rol dentro del pacifismo que es tan necesario en un mundo lleno de conflictos como el que estamos viviendo hoy en día. Totalmente. Documentales, la vida misma, dijo. ¿Pueden lograr ingresos económicos internacionales, digo, del exterior para los trabajos, por ejemplo, de investigación que se realizan y demás? ¿Ustedes pueden competir para lograr tener fondos para moverse mejor? Digo, estamos en Uruguay, sabemos lo que cuesta todo. Sí, en efecto, constantemente. Por ejemplo, hay una institución que se llama ACAU, Agencia Nacional del Cine y el Audiovisual Uruguayo, que constantemente está lanzando, digamos, convocatorias, fondos de proyectos. Afortunadamente, siempre hay posibilidad de fondear las ideas. Hay que tener perseverancia, hay que, lógicamente, pasar por todas las etapas, por todos los engranajes, sobre todo tener mucha paciencia y sobre todo tener varios ases bajo la manga, ¿sí? Como buenos estrategas, siempre hay que tener plan B, plan C, plan D, y si puede haber un plan F, mejor, ¿sí? Pero no pegarse solamente a un plan es fundamental, ¿sí? Y además siempre verlo como un juego, ¿sí? Siempre verlo como algo que, bueno, hay que seguir adelante, inclusive cuando te va mal, inclusive cuando se te complica, inclusive cuando no salió ese fondo, seguir perseverando, porque nunca sabemos. Y además, realmente hoy en día, si uno faculta muchos amigos, realmente, aunque no te salgan los fondos, uno termina reuniendo las energías para salir de ese sector de indefinición de los proyectos. Totalmente. Ahora, mientras estaba, digo, tenemos que cerrar porque ya nos has brindado un montón de tu tiempo, pero estaba pensando cuando te fuiste y como para empezar de nuevo y caíste en ese mundo que hoy es tu mundo. ¿Te das cuenta que otra de las cosas que nos sucedió a estas generaciones, a la tuya, a la mía, a la de Tere, es haber nacido en esta época, en estas décadas, donde también ha habido una revolución industrial y en este caso tecnológica, porque estaba diciendo, mira, con todo lo que hace, las historias de las radios no se pueden perder. Cuando uno mira para atrás, ¿no? Cómo se trabajaba antes, cómo se trabaja ahora, pero eso es un poco por mi amor a la radio. Pero recordando lo que hiciste con Punta del Este, qué tremendo, un documental así. Absolutamente. Hemos sido privilegiados en nacer en las épocas en las que nos tocó nacer. Hemos sido privilegiados fíjense esto, y es lo último, siempre conviene investigar nuestros árboles genealógicos para saber en qué punto nuestros antepasados, que muchas veces no los conocimos, terminaron dando determinados pasos para que nosotros estemos donde estamos o para que hayamos nacido donde nacimos, ¿sí? Entonces es bien interesante ser absolutamente agradecidos inclusive a aquello que desconocemos de nuestra propia historia, de la historia de nuestras familias. Entonces, en ese sentido, me parece que es realmente algo extraordinario, no solamente ser gratos a aquello que se nos presenta como, bueno, tengo que agradecer, como por obligación, sino ser gratos realmente a la cantidad de cosas que hemos naturalizado de nuestra propia existencia. Tremendo. Maravilloso. ¿Tere? No, yo sin palabras, no viste que he estado escuchándolo nada más, sin palabras, total admiración. Richie, gracias, porque pasó volando el tiempo. Sí. El tiempo es una ilusión. Y Tere, que es la gran ingeniera técnica de este contenido, realmente
es muy lindo porque ella es la que tiene la posibilidad de volver el tiempo atrás y volver a procesar todo este material y Me encanta. poder volver a ver cada una de las partes. Es una de las cosas bien apasionantes que tiene esta tarea de edición y de operación técnica. Por lo tanto, felicitaciones, larga vida a Sensaciones y desde luego es un grandísimo honor siempre tener la posibilidad, desde todo el equipo de Incógnita Multimedia, estar tan cerca y tan en contacto. Gracias. Para Estamos a las nosotros órdenes también. siempre, siempre a las órdenes. Para nosotros también, y gracias Richie, porque le digo el otro día, Richie, yo quería que estuviera, pero ¿cómo? ¿Cómo que sí, ya vamos? Enseguida decidió y pusimos hora, día, y aquí estamos. Un placer. Gracias, abrazo gigante, y a veces uno dice gracias y se queda ahí, pues es una palabra chiquitita, pero vale un montón. Gracias, Richie. Gracias. Gracias, Un genialidades. placer escucharte. Y aquí la gente, la audiencia, Ah. mandando saludos, que muy atento a la charla y que están así como yo, sin palabras, escuchando y admiración. Admiración total. Le vamos a... La nota esta la sube Tere mañana, porque hoy salimos al aire en vivo, mañana la nota queda grabada en nuestro canal de YouTube y la subimos a las redes. Y vamos a poner el enlace Sí. para que puedan entrar en YouTube y ver los avances de los trabajos que estuvimos nombrando. Gracias de nuevo. Magnífico. Y vamos a Y poner hasta también cuando tú quieras. el Instagram para que la gente vaya. Sí. ¿Ok? Brillante. Gracias. Un gran abrazo a toda la audiencia y que tengan muy buenas noches todos. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Nos vamos con Buitres. Una noche. Opa.